Bienvenido a este podcast Criterio Inmigrante by Tanaka, inmigrante que ha sido importada desde Arequipa, Perú, realizando una escala en Canadá con parada final en tierras dominicanas. Cada semana escucharás increíbles anécdotas e historias de cómo llegué aquí. Seré honesta, son casi de película, además de consejos y estrategias que puedes implementar en tu vida. Y quién sabe, tal vez hacer mejor que ayer. No soy gurú, ni coach, ni chamán, mucho menos psicóloga, pero sí que tengo las 1000 vidas de un gato, literalmente. Según yo, el ser inmigrante incluye que todos migramos de alguna manera en nuestras vidas, ya sea de idea a idea, de personas, de experiencias, de perspectivas y hasta de prioridades. Si te parece y te interesa seguir escuchándome, estás completamente invitado a este viaje. Gracias por pasar tiempo conmigo el día de hoy. Ahora vamos a abrir esta bitácora. Bienvenidos a otro episodio de este podcast de Criterio Inmigrante. Recuerda compartirlo si te gustó y déjame saber si tienes comentarios en mis redes sociales. Estoy como @criterioinmigrante en todos lados. Yo soy Tanaka, seré su anfitriona el día de hoy dándoles información confidencial de cómo llegamos a este punto y a tener esta visa de estudiante. Y lo digo en plural porque sí, hoy tenemos a una invitada muy especial, con ustedes Alejandra Matos. Hola, hola. Bienvenida Alejandra, ¿cómo estás? Yo me encuentro bien, Tanaka, ¿y tú? Todo bien, todo bien. El día de hoy estamos aquí porque queríamos, bueno, en general el público ahora mismo no te conoce. Sería bueno que tú dieras una pequeña introducción de por qué estás invitada justo a este tema de hashtag visa de estudiante. Entonces, adelante. Bueno, hola a todas las personas que nos escuchan en Criterio Inmigrante. Tanaka dijo, mi nombre es Alejandra Matos. Yo soy psicoterapeuta y coach aquí en República Dominicana y pude lograr mi magíster en Consejería de Salud Mental en la ciudad de Nueva York porque apliqué a una visa y pude entonces irme a estudiar por 2 años en el extranjero. Si es que mal no recuerdo, también fuiste profesora allí. Sí, también. Estuve esos 2 años como una teacher assistant en la universidad dando las clases de psicología 101, o sea, introducción a la psicología. Entonces tenemos dos lados de la historia contigo, una de estudiante y otra enseñando en otro país. Correcto. Una persona, por ejemplo, yo o tú, al principio de todo, no sabías a dónde ir a estudiar, ni sabías qué ibas a hacer en otro país, si ibas a estudiar una maestría o ibas a estudiar simplemente tu propia carrera. ¿Cómo fue que tú investigaste? O sea, ¿qué te motivó a estudiar fuera? Claro, mira, cuando yo, antes de comenzar mi licenciatura, quería estudiar fuera, pero por cosas de la vida tuve que quedarme en República Dominicana y hacer mi carrera aquí. Entonces, lo que ocurrió fue que eso en realidad, aunque en el momento me sentía molesta, me ayudó porque en realidad tengo que reconocer que mi madurez del momento no me iba a ayudar a sobrevivir ni una semana en ningún otro lugar. Entonces, por suerte me quedé aquí. Y bueno, al finalizar mi carrera sí dije como, bueno, quiero aprender, quiero crecer, quiero sobre todo explorar otras culturas e irme por un tiempo fuera de República Dominicana. Y ahí fue que entonces consideré buscar una beca, porque eso es algo también que yo recomiendo mucho para las personas que desean estudiar fuera. Estudiar fuera conlleva muchos gastos porque te mudas a una cultura totalmente diferente, a un país diferente y claro, dependiendo de la ciudad, del país a donde te mudes, los gastos varían. Pero si tú, al igual que yo, no tienes la capacidad de tener ese dinero por ahí rodando y decir, bueno, pues ya lo voy a utilizar, recomendaría buscar las diferentes becas y realmente aprender cuáles son los diferentes beneficios, no solamente económicos, sino también de la beca, de tener ese título y cómo entonces eso ayudarte a guiar a qué países buscar y de ahí entonces buscar también qué ofertas académicas que te interesan puedes encontrar en estos países. Entonces yo lo recomendaría un poquito al revés, en vez de solamente, bueno, esto es lo que yo quiero buscar, entonces buscaré a través de ese lente, sino también buscar cuál es la experiencia que quiero tener y entonces a través de ese lente buscar cuáles opciones de carrera puedes encontrar. Tú dices eso, pero ¿realmente vale la pena estudiar fuera? O sea, ¿tú crees que ese sueño de querer estudiar
vale toda la pena con inclusive esas desventajas de, como tú dices, hay que buscar un nuevo lugar, hay que, tú sabes, porque no todo el mundo tiene tampoco acceso a este tipo de becas. Lastimosamente en Latinoamérica tenemos muy poca información en las universidades. Tú has visto, yo me sorprendo, o sea, en Arequipa, en Perú, son muy pocas las universidades que te dan esa opción o que te dejan saber si tienes esa posibilidad de tener una beca. Sí, no, totalmente. Yo la beca con la que me fui la tuve que averiguar que existía por otro lado, ¿verdad? Exacto. Nadie te la recomendó. Pero la verdad es que sí. Yo digo que mi experiencia de estudiar fuera me cambió la vida, literal. O sea, me cambió la forma de percibir el mundo, me cambió el enfoque que tengo en mi carrera, me ayudó a crecer, me hizo ver que, de nuevo, es una experiencia diferente cuando estás en tu país natal versus cuando eres inmigrante en otro país. Y yo creo que eso te abre los ojos a toda la complejidad social, política, económica y de identidad de las personas, que o quedarte solamente en tu país no es que no la puedes tener, pero no es lo mismo. Exacto. ¿Tú cómo diferencias el sistema educacional Estados Unidos versus República Dominicana en tu caso? Yo lo voy a hacer con Canadá versus Perú. ¿El sistema educativo es diferente? Totalmente, al Claro. 100%. Completamente de acuerdo. Tú podrías dar como, no tratando de culpar al sistema nacional, Claro. pero sí diciendo que hay muchas mejoras que hay que hacer a mediano y largo plazo. Sí, si tú supieras que la verdad es que de ambas culturas, o sea, tanto en República Dominicana como en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Porque también todo varía dependiendo del distrito. Yo no diría tanto, bueno, errores que yo diría no, comparado con República Dominicana, o sea, estamos muy atrás. Sí, en algunos aspectos sí, pero en otras maneras como no. Entonces te voy a explicar, por ejemplo, siendo profesora y siendo estudiante, algo que por ejemplo a mí sí me encantó desde el inicio, es algo que he intentado hacer en mis clases aquí en República Dominicana, es que los profesores te dejan bien claro cuáles son sus expectativas de la clase desde el primer día. O sea, te dan lo que es tu syllabus y ahí te dicen las lecturas, las tareas, qué hay que hacer con cada tarea, qué supuestamente tú debes de saber cuando finalices el curso, cuáles son las lecturas, cómo están los puntos, las rúbricas, etcétera. Entonces, eso como estudiante te deja bien claro, ok, cuáles son mis expectativas de la clase, cuáles son mis puntos, qué yo tengo que hacer para lograr estos puntos, etcétera. Entonces, en ese sentido, me gustó esa organización que tienen los profesores. También me gustó el hecho, por ejemplo, no todos los profesores asisten a sus horas de oficina, sus office hours, pero ahí tú también puedes tener un contacto con el profesor, hacerle preguntas. Pero, por ejemplo, algo que yo me pude dar cuenta en República Dominicana versus, por ejemplo, en Estados Unidos, es que aquí como estudiantes tú tienes que sabértelas, ¿no? O sea, tú tienes que averiguar, investigar, y los profesores fácilmente te dicen, no, eso no era lo que yo quería y listo. Entonces, como que en ese sentido sí me pasó con mis estudiantes, como esperaban casi que se le dieran a veces muchas cosas por cucharita. Y yo, oye, de mi país no me hubiesen dicho ni mitad de las tareas, y yo me las tengo que resolver, tengo que llamar a personas que tomaron la clase anteriormente y todo eso. Entonces, en ese sentido, sí, yo aprecié mucho esa herramienta, esa habilidad que pude desarrollar por mi sistema educativo, de poder tener un pensamiento como un poquito más outside the box, fuera de la caja, cuando convenía hacer todas estas tareas, a obtener diferentes puntuaciones, a poder hablar con los profesores, etcétera. O sea, te refieres a ser autodidacta, independiente. Correcto. Bueno, yo lo puedo decir desde mi punto de vista, claro, se ve muchísimo la organización que tenía Canadá, pero también creo que, no sé si al ser Canadá, que es un país que siempre quiere tener esa multiculturalidad muy, muy significativa en el estudiante y que el estudiante lo pueda percibir. Teníamos este tipo de actividades que nos unía más con otras culturas y eso hacía que la clase fuera, o sea, tú pensabas sí o sí fuera de la caja, porque habían 1001 posibilidades de aprender una cosa. Y era como, por ejemplo, que un estudiante de África diera su perspectiva. ¿Me dejo entender? O sea, es una cosa que tú jamás te hubieras imaginado. Es algo que yo no tenía. En Perú era como que todos al final más o menos pensamos lo mismo y como que nunca íbamos a desarrollar ese punto de vista que, wow, o sea, a veces sorprendía. Ese es un punto que yo podría darle a Canadá y también la organización, claro. Aparte de eso, ¿había algún tipo de desventaja? Realmente, al igual que tú,
y creo que es maravilloso que lo presentaste, fue ese hecho de las experiencias de diferentes personas en un mismo momento, donde yo con mis compañeros y compañeras y otras personas como nunca había escuchado ciertas experiencias hasta ese momento que yo dije, wow, porque como en República Dominicana existe esta percepción no muy realista de que, bueno, todos somos dominicanos y dominicanas y por eso todo el mundo tiene la misma experiencia, como tú te quedas con ese lente y ahora era como un lente más multicultural. Lo que yo sí diría que, por ejemplo, no diría que es tanto una desventaja, pero para las personas que, ¿verdad?, que nos escuchan y que te escuchan, todo también depende del sitio donde vayas, porque en Nueva York, por ejemplo, en la universidad a la que yo fui, no van todas estas como las ideas de college que tú tienes, ¿verdad?, de los dormitorios, de las actividades de la universidad, de los partidos de fútbol, nada de eso, ¿verdad? Cada quien era o iba a su club o tenía que trabajar, tenía que correr, hacer cosas. El costo de las habitaciones en campus era extraordinario. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba mis experiencias con otras amistades que estaban, por ejemplo, en Kansas o que estaban en Austin, Texas, o que estaban en Michigan, y eran muy diferentes a mi experiencia. Entonces, también eso diría como aprender un poquito de cuál es la vida de universitaria no solamente del país, sino del distrito al que vayas, del país al que vas a estudiar. Muy importante. Yo me acuerdo que cuando me dieron la beca, yo me puse a estudiar como loca a Canadá. St. Catharines, Niagara Falls, las ciudades, las actividades, qué tipo de personas, qué tipo de actividades hacía la universidad, porque fácilmente yo podía como que sentirme overwhelmed, de decir, wow, pero yo no pertenezco aquí, no sé nada. O sea, era como ir a otro mundo, porque en Perú tenemos ciertas actividades, algunas universidades tienen actividades como jugar fútbol, etcétera, pero ese tipo de actividades las hacen con mucha más, bueno, al menos en Niagara College lo hacían con mucha más intensidad porque querían que los estudiantes se integraran más con lo que es, con lo que significa irse a estudiar en Canadá, porque querían, obviamente, Canadá tiene este mindset de que todas las personas que vayan se sientan interesados por vivir allí. Entonces, este tipo de actividades hacían que uno quisiera quedarse ahí. ¿Cómo tú investigaste acerca de tu beca? Eso es una pregunta que muy importante, ¿no? Bueno, la verdad, si te soy honesta, no me recuerdo cómo me enteré de la beca Fulbright. Para las personas que nos escuchan, yo soy una Fulbright alumni. Y eso básicamente es una de las becas provistas por la Embajada Americana. Y entonces, a través de esa beca fue que me pude ir a estudiar fuera. No me recuerdo cómo aprendí de esa beca, pero yo le diría a las personas que es empezar a, de nuevo, buscar, a lo mejor llamar diferentes embajadas que tengan en el país y preguntarle, oigan, ¿verdad? Ya que ustedes están aquí, ¿qué recursos ustedes tienen o tiene alguna persona que tenga conocimiento del Departamento de Educación del país y me puedan como dar esa información? Pero hay muchos recursos. Lo que pasa que en nuestros países, bueno, puedo hablar nada más de República Dominicana, ¿verdad? Tanaka, tú dirás de tu experiencia, pero no, aparte de aquí de la MESID, que es, ¿verdad?, como el Ministerio de Educación, no te enseñan que hay esos recursos y esas oportunidades. Voy a empezar desde cómo yo me enteré de mi beca. Fue un día random. Yo estaba con mi grupo, estudiando un curso. Alguien se metió a esa clase y dijo, bueno, hay un grupo de personas que está diciendo para ver si a ustedes les interesa ganarse una beca. Y era como que algo fuera de lo normal, que alguien entrara a tu curso randomly, como que, ok, aquí estoy promocionando una beca y etcétera. Y era para quien era más vivaz en ese sentido. Entonces yo fui y dije, ¿por qué no? Yo en ese momento no sabía, o sea, había estudiado inglés, era bastante buena, me sacaba muy buenas notas, etcétera, pero no era como que yo decía, wow, yo voy a irme a esa beca, o sea, lo veía bastante improbable. Hasta que realmente pasé por todo este proceso del TOEFL, el examen, la entrevista personal, ese tipo de cosas. Y cuando me dijeron que yo estaba elegida, y cuando yo me fui, o sea, yo no lo creía hasta que realmente me dieron la carta del college y me dijeron, tú fuiste elegido. Cuando yo leí esa carta, yo dije, pero ¿por qué recién yo me llego a enterar esto casi en mi último año? ¿Por qué yo no sabía de esto antes? ¿Cuántas personas tienen la posibilidad de irse, que saben mucho más inglés que yo, que son mucho más inteligentes que yo, y no tienen esta oportunidad, que es bastante enriquecedora en muchos sentidos? Entonces yo creo que podría culpar
en cierto grado al gobierno, a las universidades por no querer hacer publicidad de esto y no hacerles conocer este tipo de programas a sus alumnos, definitivamente. ¿Tú crees que tu inglés mejoró yendo a Estados Unidos? Al 100%, no solamente, bueno, algunas personas te dirán otras verdades sobre eso, son sus percepciones, porque sí, obviamente mi inglés hablado, que al igual que tú era excelente antes de irme, se hizo más fluido. Tuve que aprender a escribir inglés académico, que no es el inglés que nos enseñan aquí, es la forma de los verbos, de las oraciones, o sea que aprendí mucho más, pero también empecé a aprender más de un inglés callejero, entonces algunas personas te dirán que ya no sueno tan profesional como sonaba antes, pero a mí no me importa porque me disfruto mi inglés, pero sí, yo diría que incluso en el día de hoy todavía hay ciertas experiencias que me resultan más cómodas yo decírtelas en inglés que decírtelas en español, que también hay un fenómeno psicológico para todo eso, pero sí. ¿Crees que esto también mejora tu currículum? Absolutamente, específicamente con mi beca. Las personas te van a decir que ese título te acompaña de por vida. O sea, tú nada más le tienes que decir a la persona, yo soy Fulbright, y de una vez la persona te dicen como, wow, qué extraordinario y cosas así, porque es una beca con cierto prestigio. Y no digo, ¿verdad?, que solamente hay que buscar una beca por eso, pero sí por la percepción no siempre correcta, ni la vamos a llamar incorrecta, es lo que es. Las personas aprecian mucho aquellos títulos o certificaciones que tú hayas obtenido fuera de tu país, porque muestra ya sea que tuviste acceso a conocimiento o que tuviste algunos recursos por los cuales o habilidades por las cuales te seleccionaron para eso. O sea que definitivamente sí ayuda a tu currículum. Yo lo creo en el sentido de que, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, ciertos países como Dinamarca, Suiza, inclusive España, tienen cierto grado de un sistema educativo mucho mejor, o sea, la calidad de vida también es excepcional. Creo que eso es bastante valorado aquí en Latinoamérica. Entonces muchos, no sé, en recursos humanos, en gestión humana, ven ese tipo de habilidades que uno solamente gana yendo a estudiar o yéndose del país donde tú estás. Tú te fuiste por una maestría y ahora te quieres ir por un doctorado. Así es, vamos a eso. Pero mucha gente que está saliendo del colegio, hay tantas posibilidades de estudiar fuera. Por ejemplo, yo conocí a personas que se fueron solo a estudiar inglés. Y eso, si se te presenta esa oportunidad y vas a estudiar inglés, a mejorarlo, tener un inglés avanzado, un curso intensivo en el exterior, perfecto. Si le añades tener un curso de tu carrera, es mucho mejor todavía. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? O sea, ¿tú dirías, espérate, no a inglés, sino a tomar una maestría? ¿O dependería de en qué sentido sería mejor? Yo creo que depende mucho de la persona en realidad, porque como te digo, si la Alejandra, verdad, mi versión de cuando yo iba a empezar la universidad, se hubiese ido a hacerse su carrera afuera, no hubiese durado ni una semana. Entonces, creo que depende mucho de la persona, creo que depende mucho de sus metas, pero sí diría, por ejemplo, si tienes la oportunidad de irte a estudiar, como dices, inglés, francés, coreano, lo que sea, fuera con una beca o en una forma en la que tú sabes que tienes esa seguridad de vida, yo diría dale, porque hay personas que dicen que no, porque me atrasé mi carrera, toda la persona, digo yo, realmente el tiempo en la que tú obtengas tu carrera no es tan importante como nos hacen creer. O sea, no tienes que tener ya los 21, 22 años, 20 siquiera, y ya entonces haber tenido tu carrera, estar cercana a terminarla. Lo importante es que hayas creado experiencias, ¿verdad? Siempre cuidándote, pero que te enriquezcan y que te den calidad de vida, porque al final no te van a preguntar por qué empezaste tu carrera un año y medio más tarde, un año y medio más temprano. O sea, simplemente las personas van a querer si puedes hacer el trabajo, cuáles son tus habilidades y cuál es tu mentalidad de vida y hacia dónde te diriges. Yo creo que a veces estudiar fuera puede aclararte, aunque al inicio confunda un poco, sobre qué quieres hacer y cuáles son las posibilidades que tienes para lograr ese sueño. Absolutamente. Yo conocí un chico que estudiaba conmigo en Canadá, que mientras estaba estudiando en Canadá, estaba postulando por una beca en Singapur. O sea, muy práctico. Yo me quedé con
con esas ganas de, wow, ¿cómo le irá? Y a él realmente no le interesaba mucho el quedarse unos cuantos años más estudiando, porque como tú dices, muchas veces esto de irse a estudiar afuera o tener esta experiencia es demasiado enriquecedora como para poder definirla y para ponerla como que tú solamente estudiando afuera vas a aprender esto, esto, esto. Tú puedes aprender un montón de cosas, o sea, un montón. Dentro de las sugerencias en el mundo cibernético fueron, en este caso, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, España, Irlanda y bueno, estoy añadiendo Estados Unidos. ¿Tú crees que merece la pena añadir a Estados Unidos? Yo amo Nueva York. No puedo hablar por el resto de los estados. No tengo ese permiso. Puedo decir que Nueva York fue extraordinario para mí. Pero si usted tiene la posibilidad de ir a un sitio en donde su calidad de vida, el espacio en donde vaya a dormir, su alimentación, las personas, las políticas públicas de salud, de economía y todo lo demás sean de alta calidad y usted tiene esa posibilidad de hacerlo, hágalo, porque como dijo Tanaka, hay mucho más que aprender que solamente el currículum y poder tener una buena calidad de vida, descubrir el mundo y eso también tiene su valor. Sí, definitivamente. Lo de ser agente de cambio, creo que yo esto mencioné en la introducción, fue por esto mismo. En Canadá nos enseñaron, o a las personas a los inmigrantes, nos pusieron esta semilla dentro de nuestro cerebro de decir, bueno, tú estás viniendo aquí, pero aún si no te quedas aquí en este país, tú tienes la posibilidad de cambiar a donde tú vayas, porque tú ya estás viendo cómo es que realmente las cosas pueden mejorar, a qué nivel pueden mejorar. Fue muy gratificante para mí ver eso y ver que realmente si Canadá pudo, ¿por qué Perú no puede? ¿O por qué República Dominicana no puede? Una última recomendación, Ale. ¿Qué le dirías a un profesional que está laborando actualmente y quiere irse a estudiar fuera, pero regresa a un país donde remuneran mejor la experiencia que la academia, como lo es en República Dominicana? Y bueno, a veces en Perú. Oh, wow. Bueno, para eso yo creo que es muy interesante o importante también el ver si cuando te vayas a estudiar fuera puedes encontrar como la posibilidad de hacer una pasantía en los diferentes sitios. Por ejemplo, cuando yo estuve en Nueva York, parte de mi programa obviamente requería el tema de hacer una pasantía y eso me ayudó a mí a tener esa experiencia, por así decir, práctica, mientras también obtenía mi experiencia académica. Así también, por ejemplo, el estar dando clases, aunque realmente yo lo hacía para poder tener los medios económicos para mantenerme. También, por ejemplo, cuando me regresé a República Dominicana y estaba recién iniciando, empecé a dar clases en una universidad aquí y parte de lo que me ayudó fue poderle decir, hey, miren, yo tuve 2 años dando esta clase con este currículum, con esta experiencia. Entonces, no tengan miedo de empezar de nuevo lentamente cuando se regresen a su país. Todo lleva un periodo de adaptación, tanto cuando te vas como cuando te regresas. Y si realmente, como dice Tanaka, estás en una cultura como la de República Dominicana o como dice ella a veces en la de Perú, donde se valora más lo práctico, la experiencia versus lo académico, entonces te recomiendo ver qué oportunidades de pasantía que muchas universidades tienen, ya sea en los mismos departamentos de la universidad como en otros centros fuera, puedes ir adquiriendo esas experiencias para que también puedas decir, mira, yo estuve haciendo esto, o a lo mejor puedas regresarte con una carta de recomendación de alguna persona que te supervisó y puedes tener también esa evidencia de que estuviste haciendo algo práctico mientras estudiabas también. Sí, eso es algo que realmente deseas a la hora de irte a estudiar fuera. Termino diciendo algunos consejos para poder estudiar fuera, como lo son el aprender inglés. Inclusive a veces se tiene esta idea de aprender inglés para ir a Estados Unidos solamente o para ir a Canadá, pero creo que si no te interesa aprender inglés, pues el irte a Asia puede resultar bastante interesante. Definitivamente es una oportunidad que no debes dejar. Estudia otro idioma. Si quieres ir afuera de tu país, debes estudiar otro idioma, así que no pospongas eso y sé bastante práctico al momento de tomar este tipo de decisión. Tienes que tener metas a corto y mediano plazo y tener organización, como dijo Alejandra, con qué beca tú vas a ir, cómo es que tú vas a hacer o planificar irte, dónde tú vas a vivir y decidir qué quieres estudiar en el extranjero.
como dijimos, puedes estudiar inglés, puedes estudiar algo de tu carrera. Busca todo este tipo de oportunidades que te puede dar la universidad donde tú estudias, porque muchas veces ellos a veces pueden tenerla, pero tú no te das cuenta, como fue mi caso. Elegir el país donde tú quieres estudiar, para esto tú tienes que tener en cuenta el clima, los atractivos de este país, la calidad de vida de esa ciudad, las instituciones educativas y elaborar todo un presupuesto para cubrir estos estudios en el exterior y la estadía en este nuevo hogar que vas a tener. Luego, investiga los requisitos específicos de cada país porque puede que la visa de estudiante sea diferente en cada uno, y matricúlate para estudiar en el extranjero y consigue el visado cuando ya tengas la confirmación del instituto o la universidad, porque sin esto, o sea, al final no vas a poder irte. Luego, compra los vuelos y reserva el alojamiento. De preferencia, el alojamiento tiene que ser con una persona que el mismo college o la universidad te recomiende, y si no, pues busca mucho sobre el alojamiento que vas a tener si es que vas por tu cuenta. Revisa, como dije, puedes escuchar el podcast anterior de cómo vivir solo. Tienes que buscar el sitio perfecto, la seguridad del lugar, revisar el contrato, etcétera, etcétera. Prepara las maletas y sal a vivir tu aventura. Bueno, estoy muy agradecida de estar contigo el día de hoy, Ale. De verdad, gracias por tener un tiempo y sobre todo por darnos esos buenos consejos y compartir tu experiencia. Ha sido muy, muy gratificante. Siempre un placer para mí. Gracias a ti por tenerme y por proveer estos recursos que a mí me hubiese encantado tener antes de irme a estudiar fuera. Pero nada, gracias a ti de nuevo por la oportunidad. No te vayas sin dejar un comentario en mis redes sociales. Estoy como @criteriinmigrante en todos lados. Puedes seguirme en Instagram, en YouTube, suscribirte a Spotify, suscribirte a Apple Podcast. Espero que les haya gustado este episodio y espero ahondar todavía mucho más en estos temas que tienen que ver con estudiar afuera, que creo que hay muchos temas más específicos en los que podemos discutir y comentar. Díganme qué les pareció, denme su feedback. No se olviden de comentar porque es completamente gratis. Nos vemos en el próximo episodio donde estaremos hablando de anécdotas de mis relaciones interculturales.